Dios te bendiga grandemente, bienvenido, bienvenida a mi canal. Si eres nuevo, nueva por aquí, es un placer tenerte, y si ya estás suscrito o suscrita, gracias por sintonizar nuevamente. Mi nombre es Jerry Espinal y estoy más que complacida de nuevamente estar por aquí para compartir con cada uno de ustedes la palabra del Señor. Y hoy vengo con un versículo un tanto controversial, pero que quisiera arrojar un poquito de luz, porque es una de esas cosas que cuando nos atacan en nuestra fe, muchas veces si no tenemos fundamento o simplemente no tenemos, porque no tenemos la respuesta a todo. Hay que ser sinceros, yo no tengo la respuesta a todo, yo no soy Dios, usted no es Dios, Dios es solamente uno. Pero hay ciertas cosas y ciertos versículos que dice la palabra de Dios que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces quiero arrojar un poco de luz al contexto, vamos a decir, de este versículo bíblico que es un tan controversial, que muchas veces no es, vamos a decir, intención de las personas cuestionar, pero tienen sus dudas acerca de ciertas cosas de la Biblia. Así que hoy estoy aquí para arrojar un poquito más de luz conforme a las Escrituras y conforme Dios me ha revelado, para compartir contigo el significado de este versículo bíblico tan controversial que se utiliza tanto la gente que no cree en Dios, los ateos, para atacar la fe, que aún también en el pueblo de Dios hay personas que no conocen tal vez o no tienen una respuesta para esto. No estoy diciendo que yo me lo sé todo, no soy Dios como acabo de decir, yo no me sé todas las cosas, claro que no. Pero quisiera compartir contigo esto tan poderoso que el Espíritu Santo me ha revelado en mis estudios bíblicos. Y sin más preámbulo, te incito a que busques tu Biblia, lee la palabra del Señor juntamente conmigo para que puedas comprobar lo que dice la palabra de Dios. Y este versículo se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 27, su versículo 46. Mateo 27, 46 dice así en el nombre de Jesús. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo puedo decirle que por lo menos yo, Jerry Espinal, tal vez en el principio, en el Evangelio, cuando me convertí, muchas veces yo llegué a cuestionar cosas y le decía a Dios en oración, sí, le creía a Dios, creo siempre 100% su palabra, pero habían ciertas cosas, hay ciertas cosas que en ese entonces no sabía yo, no tenía una respuesta o simplemente no sabía su significado. Como les dije en la introducción del video, hay muchas personas que utilizan este versículo específicamente para atacar la fe y dicen, no, Dios no es bueno por esta y X razón, porque mira cómo desamparó a su propio hijo, a quien él mandó para salvar el mundo, lo desamparó en la cruz del Calvario, que hasta él mismo se cuestionó. Hay muchas personas que dicen que esto es solamente una expresión del dolor que Jesús estaba pasando en la cruz del Calvario. Y puede ser una expresión, obviamente, porque sabemos que aunque era 100% Dios, también era 100% humano. Por ende, tenía emociones, sentimientos. Pero quiero llevarte un poquito más adentro del significado de este versículo bíblico. Pero antes de eso, tengo que entrarte en el Viejo Testamento, en el Viejo Pacto. ¿Por qué te tengo que llevar al Antiguo Testamento antes de hablarte de este versículo tan controversial y el significado? Porque todo se deslinda desde ahí. Sabemos que en el Viejo Pacto habían leyes que había que cumplirse, tanto los sacerdotes como el pueblo. Gloria sea al Señor. Cuando vamos al libro de Levíticos, habían ciertos holocaustos que se tenían que hacer, como las ofrendas de paz, que eso se habla en Levíticos capítulo 3. También podemos ver los holocaustos por la culpa, que era cuando las personas, vamos a decir, pecaban en contra de lo sagrado y lo divino, obviamente de parte de Dios, en contra de Dios. También habían holocaustos por los pecados, gloria sea a Cristo Jesús. Pero algo muy importante que quiero que prestes mucha atención a esto. Presta mucha atención. El libro de Levíticos es un libro de leyes. En la Biblia hay muchas personas que no saben interpretar porque perecen por falta de conocimiento. Por eso muchas veces hay personas allá afuera que atacan la fe porque no saben interpretar. Utilizan un versículo, un texto, lo sacan de contexto para crear un pretexto, como dicen en la teología. Entonces, este versículo de Mateo 27:46, por ende, como no tienen la revelación de qué significa
no queda nada más para ellos que atacar lo que no conocen. Porque cuando somos ignorantes a la verdad, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora quiero seguir llevándote en el libro de Levíticos. Hay holocaustos de ofrenda de paz, hay ofrendas por culpa, hay ofrendas por los pecados. Pero te voy a leer un versículo que está en Levíticos capítulo 5 y su versículo es el versículo 11. Dice así la palabra del Señor: mas si no tuviere lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina para expiación. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. Aquí está hablando acerca de las ofrendas para expiación, o sea, por el pecado. ¿Qué fue Jesús en la cruz del Calvario? El sacrificio de parte del Padre que nos suplió a nosotros para que entonces nosotros pudiésemos tener vida eterna. Pero cuando vamos al libro de Levíticos, que te acabo de decir que es un libro de leyes, de regulaciones, de cómo las cosas tenían que llevarse a cabo, para que entonces pudiésemos estar nosotros, la humanidad, bien, el pueblo de Dios, bien con su Creador, con su Señor. Cada cosa tenía un significado y cómo debía de llevarse a cabo, de cumplirse. Cuando vemos las ofrendas por el pecado y por la culpa, las ofrendas por el pecado, por expiación, que fue lo que te leí en Levíticos 5, versículo 11. Si quieres puedes leer Levíticos 5 completo o el libro de Levíticos completo. Dice que las ofrendas de expiación no podían tener ni aceite, ni incienso, porque eran ofrendas por el pecado. Cuando Jesús está en la cruz del Calvario, ahora te voy a llevar a Mateo 27, 46, y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Anteriormente Jesús había dicho que Él no vendría a abolir la ley, sino a cumplir toda la ley. Era necesario que toda la ley y toda justicia se cumpliera en Él. Te dije que Levíticos es un libro de leyes, del sacerdocio, de cómo el sacerdocio se tenía que llevar a cabo. Entonces era necesario que la ley de la culpa, o sea, Jesús siendo la ofrenda por la culpa, por nuestra culpa, por nuestros pecados, el aceite no manase en Él. ¿Qué representa el aceite? El Espíritu Santo de Dios, porque era necesario también en este punto que se cumpliera toda la ley y toda la justicia, para que entonces la verdad nos hiciera libre a nosotros. Entonces no fue que Dios Padre decidió simplemente desamparar a su Hijo Jesús, era que esta ley también debía de llevarse a cabo a través de Jesús en la cruz del Calvario, para que hoy en día usted y yo podríamos, gloria sea al Señor, tener vida eterna. Entonces ahí es donde entendemos lo que dice Primera de Pedro 1:2, de que nosotros somos rociados por la sangre de Jesús. Y te quiero decir algo, denotar algo del libro de Levíticos. Tú no podías llevarle a Dios una ofrenda agradable, también de incienso aromático. Hay ofrendas, hay holocaustos, gloria sea al Señor, que cuando vamos al libro de Levíticos vemos de que son de olor grato a Jehová. Y estas ofrendas llevaban aceite y también llevaban incienso, gloria sea al Señor. Pero una ofrenda de culpa no podía llevar esto. Ahora, como somos santificados por el Espíritu, Primera de Pedro 1:2, gloria sea al Señor, podemos ahora hacer la ofrenda de aroma agradable al Señor, porque ya Jesús en la cruz del Calvario fue la ofrenda por nuestra culpa. O sea, en el Antiguo Testamento tú no le podías llevar a Dios una ofrenda de aroma agradable a Él sin primeramente tú no eras expiado de tus pecados a través de una ofrenda de culpa, a través de un sacrificio, de un holocausto por tus pecados. Así que ahora entendemos lo que dice el libro de Apocalipsis, de que el incienso que sube delante del trono de Dios es la oración de los santos. O sea, aquellos que fuimos santificados por la sangre de Jesús, aquellos que constantemente somos lavados por la sangre del pacto a través del Hijo. Y dice Primera de Pedro 2:9 también, de que el Señor nos constituyó sacerdotes, una nación santa, para que entonces anunciáramos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas hacia su luz admirable. O sea, ahora nosotros podemos disfrutar de esa cobertura bajo el sacerdocio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, porque Él es el sumo sacerdote, fue la ofrenda de expiación.
Gloria sea al Señor. Y ahora nosotros constantemente, como dice la palabra de Dios, debemos de presentar nuestros miembros, nuestro cuerpo, como una ofrenda agradable. ¿Cuáles eran estas ofrendas agradables en el Antiguo Testamento? Aquellas que llevaban incienso y llevaban aceite. Ahora usted y yo tenemos el Espíritu Santo. Ahora usted y yo podemos ser una ofrenda agradable a Dios, no por nuestros méritos humanos, claro que no, eso es imposible, sino porque aquel que fue abolido en la cruz del Calvario, gloria sea al Señor, se presentó como una ofrenda de culpa. Gloria sea a Cristo Jesús, para que usted y yo seamos la ofrenda de aroma agradable para Dios Padre. Así que espero haber contestado tu inquietud acerca de este versículo tan controversial. ¿Verdaderamente decidió el Padre abandonar a Jesús? ¿O era necesario que esta ley también se cumpliese para que usted y yo pudiéramos ser libres el día de hoy? Así que Dios te bendiga grandemente y gracias por sintonizar. Dios te bendiga. El mundo está lleno de distracciones que solo amplían el vacío que hay en el corazón de la humanidad. La palabra de Dios es aquella que sacia ese vacío y la lámpara que ilumina toda oscuridad. Para hacer una diferencia en la vida de alguien, comparte este video, dale me gusta y comenta alguna experiencia que has tenido con Dios.